Tú tienes que saber que tú no eres una mala persona y que todos los errores que cometiste lo hiciste porque no sabías. En ese proceso pierdes seres queridos, pierdes cosas que tú amas. Y mucho que si yo hubiera sabido yo. Pero bueno, ese es el misterio de la vida. Y yo creo que una de las grandes enseñanzas, quizás una de las más difíciles de aceptar, es que nada es eterno en este plano dual. Bienvenidos, señores, familia, a este podcast nuevamente. Hoy con un invitado de lujo que me hace mucha ilusión presentarlo. Antes que nada, te voy a pedir que te suscribas a este canal y que lo compartas, porque al compartirlo puedes ayudar a más personas a que tengan acceso a este conocimiento y personas que tal vez no se animan a hablar las cosas y hacerle ver que no están solos y que siempre hay una ayuda del otro lado. Entonces, sin más, quiero presentarle al invitado de hoy, de lujo. La verdad que se me hace mucha ilusión por la historia que hemos platicado un poco antes. Tengo mucha euforia por dentro porque es una persona que admiro, respeto y aparte tiene una facilidad de comunicación que me dejó muy impactado y se lo dije a él personalmente también. Me encanta su historia y la forma que tiene de expresarse. Y para decirles quién es, esta persona es un músico, es videógrafo, es compositor, es arreglista, perteneció a una de las bandas con una gran fuerte influencia en la década de los 90 del rock venezolano. Es una persona con una trayectoria increíble, alguien que es muy respetado en Venezuela y que no solo eso, sino que además ahora se dedica a ayudar a las personas a transformar su vida. Su conocimiento hoy en día también le salva la vida a esas personas que creen que están solos. Sin más, me hace mucha ilusión, lo voy a presentar. Él es Osvaldo Grillet. Bienvenido, Osvaldo, a este espacio. Muchas gracias y un gusto tenerte acá. Caramba, Bruno, el gusto es mío. Muchísimas gracias por tus palabras, las aprecio muchísimo y muchísimas gracias por tu invitación a podcast. Hay que nombrar, fuiste nominado al premio MTV Latino y a los South Australian Music Awards. Es una verdad, es increíble, es fantástico. Bueno, se logró no son nominaciones a mí, son nominaciones a bandas donde yo participé, bien sea en los 90 en Venezuela y aquí en Australia. Pero sí, claro, uno se siente bien cuando se reconoce el trabajo, pero siempre hemos entendido que el arte no busca el reconocimiento, el arte busca la expresión, la comunicación. Los conocimientos, los reconocimientos están bien, pero el artista genuino siempre busca transmitir emociones. ¿Y quién es Osvaldo Grillet hoy en día? Bueno, Osvaldo Grillet es un nombre que me dieron mis padres, no es algo con lo que yo me identifique realmente. No, yo creo que yo soy un buscador eterno. Siempre, desde que tengo uso de razón, me ha gustado saber por qué esto, por qué aquello, y eso te lleva a cuestiones existencialistas, te puede llevar al sufrimiento, te puede llevar a la frustración, te puede llevar y te puede dar mucha luz, mucho conocimiento. ¿Y cómo te iniciaste en el mundo de la música, amigo? Siempre la música me llamó la atención. En mi casa crecí escuchando, mis padres escuchaban muchos boleros latinoamericanos, los Panchos, etcétera, y mi hermano mayor escuchaba mucha salsa brava. Estoy hablando de los años 70. Entonces, pero mis tíos escuchaban rock, ellos viajaban mucho, estudiaban en Estados Unidos y traían música de Estados Unidos. Entonces, yo crecí escuchando, como te dije, bolero, salsa brava y rock, pero sin duda alguna el rock fue lo que más me conectó. De hecho, recuerdo perfectamente en 1979, tendría yo, no sé, 7, 8 años, me llegó a mis manos. Ya yo venía escuchando bastante rock, pero
me llegó un disco de AC/DC llamado Black in Black, y cuando yo puse ese disco, cuando yo puse esa primera canción, ese tan, ca, tarara, ca, algo Te voló la me cabeza. voló la cabeza y fue como un llamado, fue como algo que me dijo a mí mismo, epa, yo soy eso, yo soy parte de eso, yo me quiero expresar así. Hablando de un niño que no tenía idea, ni siquiera sabía que esa banda era australiana, o sea, para mí todo venía de Estados Unidos y ya. Eh, yo diría que ahí fue cuando y lo primero que pensé es que en la batería, entonces lo que primero aprendí a tocar fue batería, o intenté aprender a tocar. Y una vez que tenía ya, que ya podía, las bandas que necesitaban músicos, necesitaban bajistas. No había banda que necesitara bateristas en Caracas en 1987. ¿Esto qué edad tenías Bueno, alrededor? ya tendría 87 y tendría 15 años por ahí, 15 años. 15, 16 años, 14 años ya yo quería como ya yo estaba tratando, pues. Entonces, no, que bajista, no, que bajista. Y nada, entonces dije, bueno, voy a tener que empezar a tocar bajo. Y empecé a tocar el bajo, cosa que fue bueno, o sea, haber tenido la batería primero me ayudó mucho a tocar el bajo. O sea, mi estilo de bajo tiene mucho que ver con lo que es la batería, es muy rítmico. Eh, eh, el- Así más o menos fueron los inicios. Pues entonces, claro, empecé a tocar el bajo y ahí pude entrar a una banda que fue como mi primera banda, pero inmediatamente en 1988 formé oficialmente mi primera banda, que es Trance Nuance, Trance, no sé. con la que tuvimos una trayectoria de 10 años, que en los años 90 grabar un disco era algo prácticamente muy Tenía que tener muchos complicado. contactos, Y ¿no? el estudio, todo era muy diferente, no había celular, no había internet, tú no podías grabar en casa como grabas ahora, no había la tecnología, Claro. era muy complicado hacer videoclips, y por eso fue que empecé a estudiar video y televisión, porque necesitábamos videos y nadie, o sea, no había como pagar entonces bueno, yo mismo lo hago, y Te mismo rifaste vos mismo, hacías claro, así, y yo con hago el los diseño videos. gráfico también, hice algunos estudios para poder hacer los panfletos, los flyers, la portada, todo lo que la banda necesitara. O sea, mi pasión siempre ha sido la música, pero yo he aprendido otras Claro, ramas, digamos, para complementar mi para trabajo. complementar todo esto. Y tuviste una trayectoria de 10 años. ¿Cómo fue ese momento en que vos pensaste, "Uy, quizás esto ya o no es lo mío y necesito algo más"? Te veías exitoso por fuera, pero por dentro sentías que había algo más. ¿Qué es lo que te dio el pie para dejar Venezuela y venirte acá a Australia? Bueno, eso es muy interesante porque fueron los primeros 36 años de mi vida que viví en Venezuela, donde me formé, donde me preparé, donde aprendí, donde me equivoqué, todo, o sea, eso es tu vida misma, pero ya llega un momento donde por tu trabajo tú generas conexión, tú generas recursos, entonces tienes todo a la mano y estás en tu propio país, donde ya tienes una trayectoria y donde te conocen en los medios, te abren las puertas, pues, en la mayoría de los espacios para tú poder difundir tu obra, pero la situación en Venezuela ya venía desde los años 80. Venezuela fue como, después de haber sido prácticamente la primera economía de Latinoamérica en los años 70, empezó a decaer y a decaer entre corrupción y más traición a la gente, porque todos los políticos solo se han dedicado a mentir, a decir lo que la gente quiere escuchar, pero a hacer exactamente lo contrario o lo que a ellos les Claro. conviene. Es una faceta muy oscura y muy triste, no solo la de Venezuela, la de la mayoría de casi todos los países. O sea, este, llegó el momento en que o sea, yo viví 10 años de Hugo Chávez como presidente, en el que muchísimos venezolanos confiaban y pensaban que iba a ser un verdadero cambio y terminó siendo una gran estafa. Como ya todos saben los resultados que vive hoy Venezuela. Pero yo llego a un momento que dije, mira, aquí esto va directo al comunismo, esto va ya directo a la propiedad privada, no había la salud, bueno, la salud también es un desastre, la justicia, la garantía jurídica Claro. desapareció. Entonces, y estábamos también muy acorralados por el AMPA común, o sea, todo el tiempo estaban robando, secuestrando a ciudadanos. Uf, Entonces se vivía en una zozobra, en un miedo. Entonces
todos mis logros y todos mis apegos versus todo este ataque de que no hay medicinas, de que no hay comida, de que se va la luz, de que no hay agua, de que me pueden robar, que me pueden secuestrar a mí, a mi familia, a mis seres queridos, cosas horribles, oscuras, o sea, realmente una delincuencia muy, muy feroz. Entonces, mira, no, hay que salir corriendo. Yo había tenido la oportunidad de viajar varias veces a Europa por trabajo, por familiares que tengo allá, igual con Estados Unidos. Entonces tenía una idea más amplia de lo que era el mundo y yo realmente no me veía, por muy atractivo que fuera Londres o Madrid o Miami, Nueva No te York. veías en otro lado. Ya yo había visitado todos esos lugares varias veces, tengo amigos y familiares viviendo ahí desde hace muchos años y había algo en mí que me decía, "No". O sea, como que sí, se puede, claro, es mucho mejor, pero entonces, ¿qué más hay? Bueno, habían dos países que ofrecían una facilidad, dos países del primer mundo, Claro. que son Canadá y Australia. Estos países en ese momento estaban ofreciendo la oportunidad de convertirte en ciudadano. Claro, tenías que pasar por una cantidad de protocolos y de requisitos o sea, no es fácil, pero era más fácil que con Europa y con Estados Unidos. Entonces, bueno, terminamos escogiendo Canadá perdón, Australia porque Canadá era el clima, el frío, aunque estaba más cerca, bueno, Claro. relativamente. Dijimos, no, vale, vámonos bien lejos de toda esta locura. Down Under. Down Under. Entonces, sí, esa fue la decisión que tomé y me vine. ¿Y cómo fue ese momento en decir el trance entre la experiencia de emigrar y el comenzar tu vida de vuelta y de cero, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, tú sabes que uno cree que uno se viene preparando y uno cree que tiene toda la fuerza y todo lo necesario para lograr lo que sea, sobre todo cuando estás joven, ¿no? Mientras más joven, Más más, enérgico más estás, energía claro. y más convicción más positivismo. Y amigo, ¿cómo fue emigrar y empezar de cero en Australia? Mm. Bueno, como te digo, uno cree que tiene toda la fuerza y todo el conocimiento y toda la preparación y todo bueno, ya uno ha viajado, yo había tenido la oportunidad de vivir algunos meses fuera, pero mira, tú nunca sabes lo que te viene, no estás preparado nada. Y bueno, llegas aquí, la cultura no me pareció muy diferente a lo que a mis costumbres, a mi estilo de vida. Yo no vi ningún contraste en ese sentido, pero bueno, encontrar un idioma que yo pensaba que yo tenía un conocimiento básico de inglés y cuando llegué acá me di cuenta que no tenía, o sea, no les entendía, el acento era súper diferente. Muy Eh, diferente todo, ¿verdad? bueno, era como ir a Chile, ellos hablan español. Sí, Pero de hecho, se dicen que los australianos son los chilenos del inglés, ¿no? Tienes que hablar el idioma. Aquí no se habla español en ninguna parte, tú no puedes sobrevivir si no sabes hablar inglés. Pero te tienes que enfrentar porque hay algo que me pasó a mí, me pasa todavía, que por más que uno hable inglés, para mí sigue siendo un esfuerzo. ¿Sabes? Después de horas hablando, me siento cansado porque no es natural, totalmente. a pesar de que ya tengo 16 años aquí, etcétera. Pero en ese momento lo que trato de decir es que uno va esos primeros años aceptando muchas cosas y haciendo muchas cosas que te van haciendo acumular un nivel de estrés y un nivel de presión que tú no te das cuenta que la estás absorbiendo y que la estás acumulando, porque tú lo que vas es con las metas, ¿entiendes? Con las metas a cumplir. Entonces, bueno, tienes que pasar por ciertas cosas y es un periodo de adaptación, pues uno tiene que vivir, que viene con muchas pruebas para cada persona, es diferente. Y ese fue el momento, porque hemos platicado un poquito antes también que tuviste una caída y a raíz de esa acumulación de estrés, de estar saturado, de ser todo nuevo, ¿te agarró depresión, amigo? Sí, empecé a tener síntomas de depresión y bueno, que me hacían prácticamente estás muerto en vida, o sea, no tienes energía, no tienes inspiración, no tienes, a pesar de que todo externamente está funcionando, o sea, tienes trabajo, tienes casa, tienes dinero, tienes medicinas, tienes comida, tienes cobija, tienes familia, tienes todo externamente hablando.
pero había algo que era energéticamente, yo lo recuerdo que yo siempre decía, siento como un yunque de 100 kilos, de 200 kilos en mi nuca, era algo que me tenía completamente oprimido a la cama, al piso. Entonces, wow, bueno, obviamente, mira, tengo síntomas de depresión, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, lo primero que uno hace, uno va a un GP, entonces el GP no tiene ninguna formación de psicología ni de ningún tipo, aunque está autorizado para prescribir antidepresivos. Entonces, claro, yo voy allá, le explico mi situación y él lo que me dice, mira, pero si tú tienes familia, tienes todo bien, pero no entiendo por qué estás deprimido. Y dice, bueno, obviamente porque no tienes idea de qué se trata esto. Todo puras cosas materiales te nombraban, ¿no? Y Claro, porque es que la gente confunde tristeza con depresión. La tristeza es algo básico y necesario que todos tenemos que sentir en algún momento por situaciones externas. Pero la tristeza es como decir el dolor, o sea, es inevitable. Pero lo que es opcional es sufrir. Y si tú no tienes herramientas, y si tú no tienes conocimiento, y si tú no estás bien bioquímicamente hablando, porque la química, la bioquímica del cuerpo tiene muchísimo que ver con la salud mental. No es salud mental, es salud. La salud de tu cuerpo determina la salud mental y viceversa, están conectados. Entonces, bueno, él me manda el antidepresivo, y yo necesito una solución, y yo, bueno, yo voy, pero yo antes de comprarlo, investigo. Entonces, el segundo side effect de ese medicamento, que no sé por qué lo llaman medicina si no cura nada, solo alivian los síntomas, y a veces es necesario cuando es un caso muy grave. Eh, bueno, yo veo que segundo side effect es el suicidio. Yo digo, bueno, pero ¿cómo? Si es justamente lo que estoy tratando de evitar, ¿cómo me vas a dar algo que me pueda dar tendencia al suicidio? Entonces yo, mira, no, ya basta, porque entonces gracias a Dios yo tengo un amigo médico aquí venezolano, que él tiene especialidades, él no es GP, él tiene unas especialidades, no en salud mental, pero bueno, pero qué bueno que lo pudiste incluso en el momento, o sea, buscar el efecto contrario, ¿no? El efecto secundario al tomar. O sea, ¿llegaste a tomar la pastilla o bueno, es que como te digo, yo siempre he sido así, y de hecho así fue como descubrí el yoga. Y a mí me diagnostican. A mí los doctores me dicen que tengo 2 hernias discales y que necesito operación. Yo tenía 20, 21 años. Y a mí mi intuición me dijo, eso es muy delicado. Ya yo había escuchado que una cirugía en la espina dorsal era muy delicado y que tan joven era una locura. Entonces yo descubro el yoga y yo empiezo a practicar yoga. Yo me hago estudiante de yoga y yo sano, yo revierto las 2 hernias discales, y hoy en día yo no tengo hernias discales, gracias a eso. Eso fue hace 20 y pico de años. Con esto de la depresión me pasó lo mismo, que yo en vez de empezar a tomar el medicamento y rendirme yo empecé a investigar y me empecé a educar y me contacté con este médico amigo y yo le dije, mira, me está pasando esto y esto, me mandaron este medicamento, pero yo estoy estudiando y aprendiendo que hay otras herramientas. Entonces, como en ese momento la depresión era severa, él lo que me dijo es, no, mira, vamos a tratar este otro antidepresivo que es más moderno, tiene menos menos efectos dañino? negativos, pero en esta pequeña dosis. Y vamos a también usar estos otros elementos como el 5-HTP y el magnesio, y lo combinamos a ver qué tal. Y yo empiezo ese tratamiento, yo sigo estudiando, yo sigo aprendiendo. Yo encuentro que la medicina holística, que hoy en día está teniendo muchísima fuerza, algunos la llaman medicina funcional, me parece muy cómico porque quiere decir que funciona, lo que quiere decir que hay otra que no funciona. Y yo debo aclarar que yo no estoy en contra de los médicos ni de la ciencia, porque un médico salva vidas cada vez que, o sea, si tú tienes una fractura, tienes una apendicitis, tú tienes un desprendimiento de retina, o sea, la ciencia ha avanzado de una manera impresionante a nivel quirúrgico y es importante que eso continúe, pero hay una parte que no está siendo bien desarrollada por conveniencias de negocio, porque son los dueños de la farmacéutica, que son los dueños de la industria alimenticia y son los dueños, los responsables Y de se enfocan muy todo. poco, ¿no? En las emociones, se Es que enfocan no, muy poco y nulo, ¿no? Quizás cuando vas a un consultorio por algo que tenés, quizás son números más y te buscan despachar rápido, ¿no? no les interesa. Es un circuito de negocios que tiene ya años formados,
muchos doctores no son ni siquiera conscientes de eso. Yo no estoy diciendo que sean malas personas, ni mucho menos. Ellos están como que en el mismo juego y bueno, además ganan muy bien gracias a esa metodología. Pero hay que aprender a dividir, o sea, hay que aprender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, tú no puedes curar emociones con medicamentos. Las emociones son cosas muy sutiles y según mis estudios, según mi experiencia, según lo que yo he venido aprendiendo en los últimos 10 años, la manera holística de revertir cualquier, que de hecho no es una enfermedad, o sea, la depresión y la ansiedad no son enfermedades, son condiciones. No están catalogadas como enfermedades. Una enfermedad, una apendicitis o Parkinson, pero esto es una condición donde tu cuerpo te está diciendo que hay algo que no está funcionando. Entonces, por ejemplo, la depresión, hablando de lo que el médico tenía la idea de que hay un ejemplo que a mí siempre me gusta citar, Jim Carrey, que es un actor famoso, siempre anda hablando de eso porque a él le tocó vivir. Claro. Y él es una de las cosas que dice, yo deseo que todo el mundo se haga millonario y famoso, para que se den cuenta que ese no es el problema y que ese no es la verdadera situación. Entonces, bueno, yo mientras empecé mi tratamiento, y empecé a estudiar y a formarme, hasta que, bueno, a los 3 meses ya yo me sentía de lo mejor. Entonces eliminamos el fármaco y continuamos con lo natural, y ya. Pero yo hoy en día debo decir que yo no, aunque por muchos años dije que es curable, que la depresión es curable. Hoy, no sé qué voy a decir mañana, pero hoy digo que en algunos casos quedan sombras que uno no debe confiarse en que se sanó de la depresión, porque hay una raíz más profunda en el subconsciente, que son todos estos traumas que uno ha venido. Se le llama trauma, que a veces suena fuerte, pero... Como programas ya predeterminados que venimos de patrones de conducta, incluso que no son ni nuestros, ¿no? Vienen de nuestros padres. Es lo que absorbemos, sobre todo los primeros 7 años. Totalmente. Somos una esponja donde estamos absorbiendo vibraciones y no lo sabemos y no somos conscientes y no sabemos que son vibraciones. O sea, lo percibimos, pero no sabemos. Entonces, mira, que a ti cuando tenías 5 años, te hayan dicho, tú eres un inútil, aunque sea algo muy tonto, muy superficial para un adulto y que para un niño de 5 años, sobre todo si hay niños de niños y unos que son más sensibles que otros, pero la mayoría o sea, para el 90%, eso es algo que, wow, I'm not enough, no soy suficiente. Claro. Pero tú no lo raciocinias, porque tú no sabes, pero tú lo almacenas. Y entonces lo que vives en tu familia, lo que vives con tus amigos, lo que vives en el colegio, lo que ves por la televisión, entonces todo te va condicionando. Todo eso te va condicionando y te va llenando de una cantidad de emociones y traumas que están en la fascia del cuerpo, están en los músculos, están en los ligamentos. Las emociones no se almacenan en la cabeza, están en el cuerpo, principalmente en el cuello, la cadera y en la espalda baja. Por eso a todo el mundo le duele la espalda baja y la cadera, porque son emociones atrapadas. Por eso cuando la gente empieza a hacer terapia, empieza a llorar. Cuando empiezan a hacer yoga, meditación o diferentes manurios, o hay muchas técnicas de movimiento corporal, la gente empieza a llorar. ¿Sabe por qué? Bueno, porque está releasing, está dejando ir emociones que ni siquiera se acordaba, que sabía que estaban ahí acumuladas. Claro. Es un tema sumamente complejo. Entonces, en mi caso, lo que yo descubrí era que mi depresión era una falta de vitalidad. No tenía energía, no tenía inspiración, claro. No quería seguir. ¿En ese momento sentiste que tocaste fondo de alguna forma o qué pasaba por tu mente? Bueno, pasó lo peor, porque cuando tú no tienes energía, cuando tú no tienes, pasó por mi mente lo peor. Sí. Cuando no tienes energía, cuando no tienes inspiración, cuando no quieres continuar, lo que estás pensando es en acabar. Pero lo que realmente una persona, cuando piensa en suicidio, lo que realmente quiere matar es el dolor, es la frustración, es la confusión, no la vida. Es cómo se siente, ¿no? Todo lo que estás sintiendo en ese momento. Quizás se confunde mucho que uno dice, bueno, que me quiero quitar la vida. Pero en realidad es el dolor que estás sintiendo en ese momento, ¿no? Claro, claro.
Y lo que me mantenía era que cuando pensaba en el dolor que le iba a causar a mi madre, a mi esposa, a mis hijas. Entonces, no, yo no puedo hacer esto, yo tengo que seguir, yo tengo que darle como pueda. Sé de primera mano todo lo que se siente, el estar en esa situación, que es mucha, primero que nada es mucha confusión y que no sabes cómo lidiar con eso, lo que te está pasando. Y también, por lo menos en mi caso, en ese momento que yo también viví un hecho un poco trágico también, intentaba buscar, sin conocimiento, buscarle alguna solución y hacía de todo, incluso también cometía muchos errores, ¿no? Para vos, ¿cuál fue el error que cometiste en esa búsqueda? O si es que cometiste alguno, ¿no? Porque yo intenté también con pastillas, intenté incluso también acabar con todo esto. Y claro, y eso, claro, me llevó hasta donde estoy hoy en día, pero ¿qué fue el error que que cometiste o que tuviste cerca de cometer en la búsqueda de todo esto de que te llevó después al yoga? Mira, yo siempre he pensado que la vida es un proceso de aprendizaje y que no hay errores sino aprendizaje, enseñanzas. Entonces, nunca llegué a atentar contra mi vida, lo pensé varias veces. Nunca me he hecho daño a a mi cuerpo en ese sentido. Este, pero yo no veo que haya cometido errores, aunque sí puedo considerar que he cometido muchísimos errores, pero me gusta verlos como Como aprendizaje. enseñanzas, como aprendizajes. Y tú sabes que realmente es una enseñanza porque no lo repites, porque eso creo que es Claro. lo importante, no repetir el mismo error. A veces hay enseñanzas que toman tiempo y que te llevan a cometer el mismo error. Pero yo pienso que debemos, una de las cosas que he aprendido en todo este proceso de sanación es ser amable. Y ser amable empieza por uno mismo. Uno tiene que ser amable con uno mismo y uno tiene que tratarse bien, bonito, con cariño, con afecto, como uno trata a sus hijos, como uno trata a sus seres queridos y a los desconocidos también. Claro. Y a pesar de que la mente tiene la tendencia al juicio, al castigo y a la culpa, porque también no la culpa por mi culpa, por mi culpa, no hay Sí. culpa de nada, que nadie es pecador de nada, no se crean ese cuento. Eso te baja y eso son cosas que te deprimen, que te bajan la frecuencia, porque no somos culpables, somos estudiantes. Entonces, una de las cosas que he cultivado en este proceso de sanación es la gratitud, es el agradecimiento, es ser amable hacia uno mismo, con compasión hacia uno mismo, para poder seguir adelante, porque sobre todo la gente que crece en medios ambientes muy exigentes, Claro. tienes que hacer esto, o yo, ¿sabes? Yo incluso estuve en cuarteles militares, y todas esas cosas, me gustaba y tal, pero todo eso te lleva a una búsqueda de una perfección que no existe y que no es necesaria, que es una alucinación. ¿Crees que importa mucho acá el diálogo interno, por ejemplo? Porque a mí me pasa que cuando encontré la solución o lo que fue como mi sanación y lo que me fue llevando por un camino diferente, en ese momento me entró la culpa. Entonces, por qué no lo vi antes? ¿O por qué recién ahora? Y claro, te machacas y tendés a hacer de vuelta el círculo, o sea, y no lo rompes porque vuelves y eso te trae de vuelta esa energía que estaba pasando antes. ¿Cómo, no, cómo nos liberamos de esa culpa y ese resentimiento hacia nosotros mismos? Bueno, aceptando que no eres una mala persona, porque en esencia todos los seres humanos somos. Si somos seres Sí, humanos, si tenemos alma espiritual, y hoy en día ya no se sabe quién es, porque hay de todo con la tecnología y hablan de esto y de aquello, pero lo que yo sí sé es que si tú eres un ser humano con un alma que viva, con una chispa energética, espiritual, como la quieran llamar, tú tienes que saber que tú no eres una mala persona y que todos los errores que cometiste lo hiciste porque no sabías. claro. Te tienes que aprender a perdonar, te tienes que aprender a amar, te tienes que sentar al lado de tu niño, de tus cinco, cuando tenías 5 años, 8 años, cuando tu papá o tu mamá o quien sea te maltrató, te hizo algo que no te gustó. Tienes que sentar al lado de ese pequeño y darle todo el amor y toda la sabiduría y todo el conocimiento que tienes ahorita. Y tienes que decirle
qué tranquilo, que todo va a estar bien. Yo siempre hablo de que hacemos lo que hacemos con los recursos que tenemos en ese momento. Entonces, si no Exactamente. tenés otros recursos, no podés actuar diferente. Es frustrante porque en ese proceso pierdes seres queridos, pierdes cosas que tú amas. Y, cónchale, si yo hubiera sabido, yo entiendo. Claro. Pero bueno, ese es el misterio de la vida. Y yo creo que una de las grandes enseñanzas, quizás una de las más difíciles de aceptar, es que nada es eterno en este plano dual. Esto es un plano dual, por eso es muy exigente y es muy confuso, porque la dualidad, o sea, el día, la noche, el dolor, el placer, la alegría, la tristeza, el obtener, el perder. Entonces, cuando uno dice, wow, nada es para siempre, nada, Claro. ninguna de tus propiedades, ninguno de tus seres queridos, la única compañía que tú vas a tener por el resto de tu vida eres tú mismo. Y entonces, a medida que te van pasando cosas, tú dejas de darle tu energía y tu confianza a lo que está afuera y empiezas el verdadero camino, que es la esencia de esta existencia, que es encontrarse a uno mismo. Porque Claro. cuando tú te encuentras a ti mismo, encuentras a Dios. Y no estoy hablando del Dios de las religiones, ni el Dios de que está allá afuera vigilando y juzgando, porque para mí ese Dios no existe. Yo estoy hablando de un proceso intrínseco del que hablan los budistas, del que hablan los yogis, del que hablan hoy en día la ciencia cuántica, la física cuántica, el encuentro contigo mismo, y no estoy hablando de la persona que tú Claro. crees que eres, ni de los títulos, ni de lo que tú haces, porque a ti te preguntan, ¿quién eres tú? Oh, yo soy profesor. No, no, eso es lo que tú haces. Claro. ¿Quién eres tú? No, yo soy Osvaldo. No, 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 ese es tu nombre. ¿Quién eres tú? Bueno, ahí es donde hay que sentarse, si es posible, en la naturaleza, recibir el aire, recibir el sol, escuchar el mar y escuchar la naturaleza. Esa es una de las técnicas más poderosas para tú darte cuenta de quién eres. Entonces, cuando tú vas a la naturaleza y te sientas en la naturaleza y escuchas y observas y escuchas tu respiración, eso lo llaman meditación. Y tú observas estos pensamientos y tú no te identificas con ellos, tú los observas. Los pensamientos son visitantes, ellos pasan, van y vienen, van. Y tú estás ahí observando, sin juicio, solo observando. Entonces, en algún momento, la vida te regalará la experiencia. No es el conocimiento, la experiencia directa de, y ese momento, tú no estás separado de la creación, tú eres la Solo creación. creación. Por eso es que te digo, tú eres Dios. Porque estamos hablando de una experiencia que no tiene nada que ver con la religión, que te presentan a Dios como alguien externo a ti, que es sumamente poderoso, que te ama, pero también te juzga. Entonces eso no es amor, porque el amor es la ausencia de juicio. No se puede decir que se ama si hay juicio. Claro, totalmente. Entonces, yo me quiero amar a mí mismo, tengo que desvanecer los juicios. Y si yo voy a decir que voy a amar a los demás, no los puedo juzgar. Entonces me acepto a mí, acepto a los demás, acepto, me rindo. Pero rendirse no es abandonar, rendirse es confiar. Esa es la verdadera rendición. Y por eso la meditación es tan importante y a mucha gente le cuesta muchísimo, porque ¿qué pasa? Cuando yo te digo siéntate ahí, nadie sabe estar quieto por un instante. Nadie sabe cómo dejar de prestarle atención a esta radio que yo la llamo radio miseria. Pues 24 horas es espantoso. Entonces, ¿cómo no vas a tener esta gran cantidad de seres humanos sufriendo con ansiedad y depresión? El 85% de la población está, y el 85% de los casos, es importante que esto quede, que no lo digo yo, no es mi opinión, es lo que está diciendo la ciencia actual. El 85% de los problemas de depresión y ansiedad no tienen absolutamente nada que ver con la salud de tu cerebro, tienen que ver con la salud de tu microbiota, tu intestino delgado. El intestino delgado está roto, se llama intestino permeable.
No hay esa capa, esa mucosidad protectora que hace que no entren las toxinas de lo que comemos, que la gran mayoría está comiendo comida procesada, artificial, plástico. Los humanos hoy en día, lo que están comiendo, si van a comer comida rápida, si van a comer todo eso que ven en los automercados con cajas de colores y con 30 ingredientes, todo eso que es tan sabroso y tan adictivo, no tiene composición biológica, es sintético y tu cuerpo no sabe qué hacer con eso, no lo puede digerir, no sabe. Entonces tu cuerpo entra en conflicto, es una cuestión, una reacción química. Entonces tienes el intestino roto delgado, que además el 90% de la serotonina se produce en el intestino delgado. Entonces, tienes el intestino roto y no estás estimulándolo para que produzca serotonina, por supuesto que estás deprimido. La serotonina, la dopamina, la bilirrubina y todas las ginas se van al piso. Influye mucho en nuestro estado energético y de concentración también eso. Por supuesto. Entonces tú ves esa cantidad de hombres que se sienten, no, que sí, yo tengo este cuerpo de hombre, pero me siento mujer. Porque toda la cuestión las hormonas, todo está desbalanceado. Está completamente, y toda una cantidad de síntomas que llaman como problemas mentales, que no son problemas mentales. ¿Por qué lo sabemos? ¿Porque somos chéveres? No, porque ya se sabe, ya ha habido ya millones de seres humanos que empezaron a reparar el intestino delgado, que empezaron a nutrirse con los alimentos que verdaderamente son saludables, sobre todo para el cerebro. Ahí entran las grasas, que por años nos dijeron que las grasas eran malas. Por supuesto que hay grasas malas. Un pollo frito en KFC Claro. lo hacen en un aceite que no es un aceite para humanos, es un aceite para carros. Que Viene de la principalmente industria del motor. El aceite de canola, aceite de maíz, aceite de girasol, todos los aceites. Los únicos aceites son el de oliva, el de coco, y no para cocinar. Para cocinar lo ideal es cocinar en grasa animal, como cocinaban nuestros abuelos y todos nuestros ancestros. Grasa animal. Yo hablo justo Cerdo. de eso también y de la mantequilla de ghee La mantequilla, también, por supuesto, ¿no? es saludable y Claro. el ghee. Esas se Igual pueden que llevar al calor. el aceite de oliva también es bueno, pero no se puede elevar a temperaturas. El Claro, aceite es de bueno oliva. para ensaladas, para Exacto, así el no. frío. Sí. Y el coco también. Pero To- para llevarlo al calor, el ghee es perfecto, la perfecto. mantequilla o la grasa animal. Eso es importante aclarar. Sí. Pero también está la grasa del huevo, y también está la grasa de las carnes, y del pollo, y del pescado, todas las grasas de origen animal. La del cochino, que no soy amante del cochino, y es delicado porque hay que saberlo cocinar. Todas las grasas de origen animal son justamente las que te van a prevenir el Alzheimer, la demencia, el Parkinson, la disfunción del cerebro. Esas son las grasas que son buenas para eso. Y bueno, y la proteína es vital. Claro. O sea, ya hoy en día se sabe que los carbohidratos no son esenciales, que la glucosa que tu cuerpo necesita es muy poca y no tiene necesariamente que ser ingerida. La grasa que tú consumas, si tu dieta está basada en huevo, aguacate, carne, pollo, pescado, yogur, todo eso es grasa y proteína. ¿Cómo es la constitución de la leche materna? Grasa y proteína. Full colesterol, full, porque eso es la salud que lleva el cerebro. Lo que no se debe hacer es tener una dieta alta en grasa y proteína combinada con carbohidratos, porque ahí el cuerpo otra vez se vuelve un 8 porque no sabe qué es lo que está pasando. Entonces, cuando tú reduces los carbohidratos al máximo, toda la glucosa que tu cuerpo necesite la produce el hígado y los riñones a través de la grasa que se consume, pero no puede ser grasa mala, tiene que ser grasa saludable. Eso es básico y elemental para la salud mental. Tú reparas el intestino delgado, porque mientras no lo repares, él no va a poder absorber los nutrientes. Tú lo reparas, eliminas toda la comida chatarra, hay protocolos para reparar. Fíjate que uno de los protocolos más fuertes para reparar el intestino es el caldo de hueso. Otra vez, estamos hablando de algo de origen animal. Por supuesto, es un tema contradictorio, trae mucha controversia porque, bueno, tiene que ver con el maltrato animal, que matan a los animales, bueno, entonces ya eso es otro tema, pero la pregunta es, ¿te gusta sentirte así de mal o te quieres sanar? Entonces, si te quieres sanar, esto es lo que sabemos que sí funciona, o sí puede ser llamado medicina.
el caldo de hueso sana. Lo recomendable es ayunar, o sea, no comer, para todo lo que es comida. Y hay miles de videos en YouTube cómo hacer caldo de hueso en la casa. No lo compres, hazlo en tu casa. Y hazte todo lo que puedas. Y dejas de comer. Cada vez que sientas hambre, tú tomas tu caldito de hueso. Calientico si hace frío, temperatura ambiente si hace calor. Cada vez que te dé hambre, y pasa un día, y pasan 2 días, y pasan 3 días. Ya con 3 días, te felicito. Pero lo ideal es al menos 7 días, donde tú no comas absolutamente nada, solamente Solo caldo de hueso. el caldo de hueso hecho por ti. Ahí ya tu intestino sanó. Poco a poco empieza a integrar los alimentos. Básicamente investiguen. Y libre de Dieta, carbohidratos, totalmente. perdón. Y libre de carbohidratos, lo que Al después de eso. comienzo, después que haces Claro. la limpieza, lo que deberías empezar a comer es lo que se conoce como una dieta cetogénica. Cetogénica. Que es una dieta alta en grasas saludables, proteínas y muy baja en carbohidratos. Empiezas por ahí, suave, poco a poco. Después, bueno, tú vas a notar, en el ayuno, después de 3, 4 días, tú vas a notar tu química cambiando, tu mente un poco más despierta, se te quita la pesadez, porque te estás desintoxicando, te estás limpiando. ¿Entiendes? Porque de eso se trata. Hay una acumulación de toxinas, de emociones y de toxinas. Entonces, hay que trabajar el cuerpo físico a través de la dieta y hay que trabajar las emociones a través de los movimientos corporales. Yoga, tai chi, ejercicio de respiración. Hay una especialización que se llama en inglés, en español, ¿cómo se dice? Como manubrio de la fascia. Pero que está todo ligado con el yoga, la meditación y el pilates. Levantamiento de fuerza, sobre todo para los mayores de 30, 40 años. Hacer pesas es importante porque la salud del músculo está completamente conectada con la salud del cerebro. Sobre todo las piernas. El músculo del muslo es el músculo más grande, es el músculo que hay que tener más fuerte en todo el cuerpo. Hay que hacer el trabajo. Y ese es otro detalle, que cuando tú estás deprimido no quieres hacer nada. Claro. Y cuando tú estás parcialmente deprimido no quieres hacer nada, no tienes fuerza de voluntad. Entonces yo entiendo que no es un trabajo fácil, pero el amor es el único que te puede salvar. Cuando tú realmente te amas, tú dices, no, vale, yo quiero. ¿Cómo te ayudaron esas herramientas del yoga y de la respiración, la expresión corporal, se puede decir terapia holística? ¿Cómo te ayudaron todas esas herramientas para calmar esos pensamientos de confusión y de depresión, entre comillas, que estabas sintiendo en ese momento? La música también La música también. Tocar un instrumento o cantar es sumamente importante porque es un tipo de meditación activa. ¿Se te olvidó la música en ese momento? Todo, se te olvida todo. Sí. Todo lo que tú amabas lo desechas. Te sientes desmotivado. Entonces, todas estas disciplinas, ¿qué pasa? Cuando tú estás haciendo ejercicio, tú no estás prestando la atención a tus pensamientos. Cuando tú estás haciendo bicicleta montañera y tienes que ir a 60 kilómetros abajo entre rocas y árboles, tú no te quieres estrellar, tú no le estás prestando atención a tus pensamientos. Eso es el deporte, el baile, la música, la escritura, son actividades terapéuticas. Escribir un diario, escribir lo que agradece. Pues mira, agradezco este micrófono, esta matica, esta mesa, este aire, esta luz. Estamos rodeados de bendiciones, pero estamos enfocados en lo que supuestamente nos falta. Uno tiene que reprogramarse. Mira, los yogis explican, el cuerpo es un instrumento y la mente es un instrumento y tú eres el conductor. La mente es como un cuchillo muy bien afilado y tú tienes ese cuchillo en tus manos. Pero si tu mano no está lo suficientemente estéril, firme, segura, ese cuchillo está temblando y eso es un peligro para ti, es un peligro para ti, ¿entiendes? Tienes que controlar la mente, pero la mente no se controla con esfuerzo, la mente se controla con observar. Por eso la práctica de artes marciales, es todo eso, ir al gimnasio, salir a caminar y recibir el aire y el sol, sin protector solar, sin lentes. La luz solar tiene toda la información
toda la data que tus células, que tus órganos, que tus músculos necesitan. Además, que cuando comes bastante colesterol, cuando tú recibes la luz solar, ahí hay una conexión química que produce vitamina D. Es gracias al sol y al colesterol saludable que estás comiendo que se produce la vitamina D, que es uno de los grandes déficits de las personas que tienen problemas en general. Y muchas veces acá yo hablo de este tema también, es que al ponernos protector solar, estamos creando inconscientemente como un sistema de separación, ¿no? Porque necesitamos recibir, pero acá hay una creencia, y más que todo en Australia, que dice que el sol da cáncer. Entonces estamos creando una separación, porque estamos diciendo, no quiero tener cáncer, no quiero... Y entonces me pongo protector solar, que está hecho con alquitrán y está hecho con petróleo, con un montón de cosas. Entonces estamos enfermando también a nuestro cuerpo y creando, ¿no? esa visión, ese sentimiento de separación. O sea, ¿también puede influir eso en nuestra mente? Por supuesto, porque fíjate, estás bloqueando con químicos que vienen del petróleo tus células, tu piel, que no pueden no solo recibir la luz, no pueden ni respirar. Entonces estás otra vez acumulando toxinas, porque tu piel es un órgano y absorbe todas esas toxinas. Entonces, hay ciertos protectores solares basados en zinc y otros que sí funcionan, porque bueno, si tú tienes que estar 8 horas expuesto al sol, Claro. sí deberías protegerte porque y es relativo, porque si tú estás acostumbrado al sol, yo por lo menos trato de tomar mínimo sol todos los días y trato que sean 20 minutos en la mañana, 20 minutos al mediodía y 20 minutos al atardecer. Eso es lo que yo trato, pero a veces paso 1 hora en la mañana y de repente no al mediodía, pero no porque cuestiones que no puedo. Lo que yo noté que al principio sí mi piel como que se quemaba rápido, o sea, se sentía, Sí. pero después con el tiempo, no, y podía estar 1 y 2 horas en el sol sin protección y no había una mayor, o sea, porque hemos generado o sea, uno genera tolerancia. Porque como vivían los humanos hace 100 años, no habían estas luces, no había, o sea, todo el mundo estaba afuera haciendo algo afuera. No existían las oficinas, o era muy poco, pues, hace 200, 300, 500. Entonces, por supuesto que sí, la luz solar es vital para tu vitalidad y lo que te pongas en la piel. Mira, si no te lo pones en la boca, no te lo pongas en la piel. Claro. Qué fuerte eso, ¿eh? Que totalmente. ¿Pensás que hubo algo en ese proceso de sanación que empezaste con el movimiento corporal que te fue complicado aceptar ese proceso, por ejemplo, que te fue difícil entenderlo o que todavía no lo veías claro? ¿Te fue difícil empezar ese A mí lo que me proceso? costó fue la meditación. Yo empecé con la meditación y el yoga, ¿no? Entonces, pero a medida que fui adentrándome, me enfoqué mucho en la meditación y se me hizo complicado porque uno no sabe, uno está acostumbrado a solo escuchar lo que viene de la mente o incluso del inconsciente. O sea, mira, la gente, te puedo poner ejemplo sencillo, cuando tú te estás cepillando los dientes, tú no estás pensando en que estás cepillando este diente, tú estás pensando en otra cosa. Cuando tú estás conduciendo tu vehículo para ir al trabajo, tú no estás pensando en lo que estás haciendo directamente, tú no estás consciente, tú estás haciéndolo inconscientemente. Ya te sabes el camino y hablas por teléfono y algunos hasta escriben Sí. whatever. El punto es que pasamos el día de manera inconsciente. Y parte de esa inconsciencia está que le estamos prestando atención a Radio Miseria, que es la que tenemos aquí y es la que oímos cada vez que prendemos las noticias, porque las noticias también son causante grave de la salud mental, porque te muestran todo lo malo que hay en el mundo que está fuera de tu control. Entonces eso crea un vacío, eso crea una desesperación, eso crea, te sientes un inútil, te sientes que estás en guerra cuando no estás en ninguna guerra porque eso está pasando en otro lado. Claro, no se trata de ser insensible, entonces no reconocer, bueno, sí, pero vamos al principio, ¿te gusta sentirte así? Claro. Tú te estás amando de esa manera, tú estás queriendo ser una mejor persona por
aceptar lo que te venden en las noticias, que es una manipulación, eso está programado, se llama programa, está programado para hacerte sentir chiquito, Sí, miserable. y yo me acuerdo que cuando empecé con la meditación y la respiración, me costaba horrores, horrores concentrarme. Agarraba un pensamiento y me lo tiraba y no dejaba de pensar y no dejaba y no dejaba y después me daba cuenta y de, uy, ¿cuánto tiempo habré pasado, no? Pensando esto. Me costaba horrores la concentración, me movía, me picaba la cara. Pues, Porque es eso, porque estamos acostumbrados a lo externo. Entonces, venir o sea, meditar, que es importante, no se trata de dejar de pensar. Hay muchos por ahí que andan vendiendo la idea de poner tu mente en blanco. sí. Señores, no es así. Tratando de explicar, como lo explican los yogis, la mente es como un espacio que no es el cerebro, no estamos hablando del órgano De del lo- cerebro, estamos hablando de la mente. La mente es un espacio que está fuera del cuerpo, pero es como un container. Tiene una cantidad de información que hemos venido acumulando, nuestros sistemas de creencias, la persona que creo que soy, lo que creo que la vida es, lo que creo lo que es correcto y no es correcto, lo que según para ti puede ser correcto, para mí no lo es, porque bueno, es multicultural, hemos crecido en diferentes culturas, etcétera. Pero eso solamente es un contenido. Entonces, pero es un contenido que hace ruido. Entonces la meditación no es parar no es como apagar la radio, ah, pues bueno, no se puede apagar la radio. Lo que tú tienes que aprender en meditación o lo que tú tienes que recordar, porque esto es algo que todo el mundo sabe, solo que lo olvidó. Cuando mm, tú te sientas o te acuestas a meditar, tú lo que tienes es que recordar que eso que llamamos mente, que ese sonido, que ese ruido no me pertenece, no soy yo, no es mío. Y en muchos casos está mintiendo, porque muchas veces lo que llaman el síndrome del impostor te dice, no, tú no puedes. Eso es mentira. Entonces, pues lo que pasa es que ese, no, tú no puedes, te lo dijo alguien en algún momento, y tú te lo claro. creíste en un momento y tú lo almacenaste, y eso está ahí rebobinando, resonando. No, entonces la meditación no es dejar de pensar, no es controlar los pensamientos, no, es justamente relájate a un punto donde tú te conviertes el cielo, lo que significa un espacio infinito, y tú puedes ver que tus pensamientos, que tus emociones, que tus sentimientos son las nubes, y ellas van y vienen. Y esa es la naturaleza de las nubes. Y las nubes de repente se juntan. Y ahí cuando estás overthinking, ¿sabes? Que estás como atormentado. Y de repente hay una tormenta, pero ese no eres tú. Tú eres el testigo presencial de lo que está ocurriendo. Eso es meditación. Cuando tú te separas de la víctima, del ego, de la persona que tú crees que eres, te regresas al ser divino infinito que eres, el cielo mismo, y ves las nubes pasar, y las ves que se juntan, y las ves que cambian de forma, y así es la vida. Cambia la familia, cambia el trabajo, cambia la ciudad donde vives. Eso es la vida, un constante cambio. Lo único que no cambia en la vida es que todo cambia. Entonces tú te conviertes en el observador y ves a las nubes, y bueno, las nubes son tus emociones, tus pensamientos, tus juicios, tus castigos, tus víctimas, todo el drama que no necesitas, que no te pertenece, que no es tuyo, pero está ahí. ¿Cuánto nos cuesta, no? Dejar de que nos afecte esos pensamientos y esos sentimientos, ¿no? Como estamos en totalmente cambio, ¿por qué nos afecta tanto el apego, ¿no? Porque claro, nos aferramos a esto que tenemos, como recién lo decías, y como estamos en totalmente, todo el tiempo en cambio, pero nos queremos aferrar a que nada cambie, a que sea siempre así. Porque mira, es la polaridad, es la transición entre el miedo y el amor.
El apego está basado en el miedo. Mentimos porque tenemos miedo. Es la vibración del miedo, la víctima. El ataque de los medios es para hacerte sentir a ti así. Muchos millones de seres humanos crecieron en familias donde crecieron atormentados por el miedo. Porque, bueno, sus padres los educaron de esa manera y es una cuestión que tiene. Entonces, se dice que somos, bueno, la generación que vino a romper ese ciclo. Yo estoy seguro que muchas de las personas que han pasado por lo mismo que yo, porque somos millones, yo no soy el único, están tratando a sus hijos como hubieran querido ser tratados. Y están llevando a cabo una vida como hubieran querido ver. Porque realmente uno es el cambio que uno quiere ver. Total. Entonces, es el miedo el que no nos permite amarnos. Esas son las dos polaridades. O tienes miedo o tienes amor. Si te rindes por miedo, estás renunciando. Si te rindes porque confías, es porque amas. Es porque sabes que el amor te sostiene. Está bien dura esa transición, ¿eh? Es una transición entre lo animal y lo espiritual. Porque, como te digo, algunos dicen que este es el planeta masterclass de los 364 escuelas que hay en el universo. No me quiero ahondar en lo esotérico, pero esto obviamente es una gran escuela. Y vemos todos los días cómo millones de seres humanos se suicidan porque no tienen las herramientas, no tienen la formación, no tienen los recursos. Y bueno, se dice que el suicidio no es una solución. Y bueno, es inevitable entrar en lo esotérico para quienes no creen en la reencarnación. Eso está muy bien, pero ya hoy la ciencia está comprobando, está midiendo y está pudiendo ver cómo si hay algo que sale del cuerpo en el momento de que es considerado muerte. Entonces, se dice que cuando eso ocurre, o sea, si tú te suicidas, tú igual vas a estar sin el cuerpo, pero con los mismos tormentos. ¿Entiendes? Entonces, la reencarnación es como la oportunidad de volver a tomar un cuerpo para volver a... Pero incluso hay maneras de ni siquiera tener o sea, lo que trato de decir es que el suicidio no va a ser una solución y quizás va a ser más incómodo tener esa condición emocional sin un cuerpo, porque hay muchas cosas que no vas a poder hacer sin un cuerpo. Pero igual es un tema un poco ya misterioso, que no tenemos realmente mucha información, de realmente así que podamos... Bueno, yo justamente con eso he leído un curso de milagros, no sé si lo tenés, de Helen Schumann, que justamente habla de esto, que por ejemplo cuando pasamos o cuando acabamos con nuestra vida, ella afirma que es una psicóloga y psiquiatra de Estados Unidos, que afirma haber tenido conversaciones con Dios y por eso escribió el curso de milagros, y que habla en esto de la reencarnación, que dice que todos vamos a aprender a llevar una vida más espiritual, pero como tenemos libre albedrío, vamos a tardar el tiempo que nos tardemos. Entonces, eso justo hace como match con la reencarnación. Por eso dice, hasta que vos no cumplas y aprendas lo que tenés que aprender, vas a volver al mismo plano de físico, por así decirlo, a terminar de aprender y cumplir lo que vos querías cumplir, ¿no? Claro, porque si la ciencia dice somos energía, bueno, la energía nunca muere, nunca nace ni muere, solo se transforma, se va transformando. Totalmente. Entonces, esas personas que dicen que hablan con Dios, no están hablando con el Dios de las religiones, están hablando con su yo superior. Todos nosotros, cada uno de nosotros, de lo que nos está escuchando hoy, si es un ser humano con alma espiritual, tienen lo que se llama el yo superior o la inteligencia superior o la intuición, es lo mismo. Lo que pasa es que este mundo es muy, hay mucho ruido, este es un mundo ruidoso, incluyendo tu mente. La intuición no se puede escuchar, porque la intuición susurra. Entonces esa gente que dice que habla con Dios, es porque aprendió a irse a un lugar tranquilo, a sentarse, a relajarse, a dejar de prestarle atención al ruido de su mente. Y ahí es cuando aparece la intuición susurrándote al oído.
con todo el amor y la compasión que necesitas. Esa es la conversación con Dios. Entonces ahí es donde tú dices, ah, yo soy Dios, o Dios está dentro de mí. En realidad no hay una separación, somos todo. Lo que pasa es que esto es candela, porque esto es esto es la unidad fragmentada. ¿Entiendes? Somos fragmentos, somos o sea, una gota del océano, es el océano mismo, pero en una gota. Ah, increíble. Entonces, es ahí cuando esa conversación con Dios es cuando tú escuchas tu intuición. ¿Y qué te va a decir tu intuición? ¿Qué te va a decir tu highest self, tu inteligencia superior? Todo lo que te va a favorecer. Y a veces te va a decir cosas que suenan muy locas, que suenan muy ilógicas y que muchas veces no las hacemos por miedo y después nos damos cuenta que era lo que había que hacer. O sea, el error no estaba en la intuición, el error estaba en el raciocinio, en el intelecto. Hay muchísima limitación en nuestra supuesta inteligencia, en nuestro supuesto raciocinio. Entonces a veces el alma, la intuición te está diciendo que hagas algo que tu intelecto estás loco. ¿Cómo vas a...? O sea, hay decisiones que son muy difíciles de tomar, pero que son las que realmente te van a beneficiar a ti y a los que vas a afectar. Y va a haber algo bastante duro y bastante doloroso, pero en algún momento el tiempo te va a hacer entender que fue lo correcto. Y esas personas que fueron afectadas también va en algún momento que fue lo correcto. Que fue lo correcto. Eso es lo que llaman mastering life. O sea, ahí es cuando a qué fácil no es fácil, que es doloroso, que es complicado es complicado. Y hablando de tomar las decisiones, he hecho mi tarea y he investigado un poco. Tuviste, y bueno, además también me lo has contado, que en el 2022 tuviste un accidente en una montaña en Nueva Zelanda, ¿no? Sí, Hablando de sí. decisiones, porque a mí me parece esa la decisión que tomaste vos en ese momento, me pareció increíble. Pero, ¿qué te pasó, amigo? Bueno, loquísimo, estaba en Nueva Zelanda haciendo una de mis actividades favoritas, que es la bicicleta montañera, en el medio de la nada, en un paraíso infinitamente hermosísimo, y de repente noto que tengo como la esquina, la esquina de abajo de la izquierda de mi ojo, hay como una media luna completamente negra, negra. Y no sentía nada, no me dolía nada. Eso me pasó cuando en una de las paradas que hicimos para descansar, como era en el medio del bosque, yo siempre me sentaba y meditaba un poquito ahí, mientras la gente hablaba, lo que sea, no me importa, yo siempre buscando ahí, conectando con el espacio y tal. Y noto eso, y yo, bueno, y no me dolía, ¿no? Bueno, seguimos, y en la noche cuando llego, eso ya había evolucionado un poco más casi a la mitad del ojo. Entonces yo digo, no, vale, mira, esto está rarísimo, porque era negro, negro, o sea, se estaba perdiendo la visión completamente. Wow, bueno, voy al hospital y me dicen, mira, tienes desprendimiento de retina. Parece que era una época de mi vida que estaba haciendo mucho ejercicio y me estaba esforzando mucho. Entonces, ahí es lo importante del equilibrio, porque el cuerpo, cuando hay exceso de actividad física, lo interpreta como estrés también. Y eso afectó mi retina. Entonces, era una locura porque, bueno, si me operaba en Nueva Zelanda de una manera, tenía que quedarme 3 meses allá, o si me operaba, porque hay dos maneras de operar, con gas o con silicón, bueno, es una locura, total que no, mira, me devuelvo a Australia, porque total que en los ires y venires el desprendimiento fue casi del 80%. Entonces, cuando me logran, me opera el mejor médico oftalmólogo del cirujano del estado de Australia o uno de los mejores y tal. Pero bueno, hubo una complicación, Casi perdí la vista, ¿no? casi abandono el cuerpo, porque si uno, o sea, había uno de los ingredientes que él usaba, si eso entraba al torrente sanguíneo y llegaba al corazón, hasta ahí llegaba la historia. Total que bueno, el tipo, el médico logró que eso no pasara, pero la operación no quedó completa. Lo que se ha debido solucionar en una sola operación se tuvo que solucionar en un periodo de un año, con 4 operaciones, que me llevaron a tener que estar muchas horas, muchos días, muchos meses,
acostado, no podía tener actividad física de ningún tipo. O sea, después de venir de toda esta liberación de la depresión, y el ejercicio y el renacer, y me como el mundo ahora, mis 50, ¡ah! ¡Boom! Otra vez para la cama. Pero con un entendimiento diferente, con una manera de procesar todo diferente. ¿Crees que te ayudaron, no? Esas técnicas de yoga, Por la respiración en ese... supuesto, por supuesto, fue vital porque dije, ah, bueno, si lo que me toca es esto, es esto. Y me dediqué a escribir un libro que estoy pronto a sacar. Me ha tomado tiempo porque yo no sabía lo complicado que era escribir un libro. Además lo escribí en inglés, entonces me tomó más esfuerzo, trabajo, etcétera. Pero eso fue lo que hice en ese año, aparte de sanar mi ojo. Escribir ese libro que se llama The Wholeness of Yourself, que también lo voy a editar en español en algún momento. La plenitud de ti mismo sería la traducción más o menos. Y bueno, a eso me llevó. Entonces, también creo que es importante. A uno lo forman, a uno lo programan como que hay que hacer. Y a veces cuando uno descansa, uno se siente mal, uno se siente culpable. Porque tengo que hacer. No, mire, nosotros no somos seres de hacer, somos seres humanos. Entonces hay que bajarle dos. Estamos bombardeados mucho por las redes sociales que si no, y esto yo lo hablo mucho también, de que claro, si vos no estás haciendo todo el tiempo, es que alguien va atrás de todo, ya te pasó. En las redes sociales te venden lo bonito. Miren a Messi como mete gol, pero no te muestran los videos de todos los goles que no metió para poder llegar a ser Messi. Y te muestran a todo el éxito que tuvo, pero no te muestran todo lo que tuvo que pasar y todo lo que perdió y todo lo que fracasó y todo para llegar ahí. Solamente te muestran lo bonito y uno que está, pues yo también quiero, pero es que eso no es así. Entonces, hay el peligro de las redes sociales, que se puede encontrar con contenido maravilloso y saludable como este, también se puede encontrar contenido que va en tu contra, porque no te está inspirando. Tú te estás comparando además con otros. Uno no se debe comparar absolutamente con nadie. Somos seres únicos. Y ahora está muy de moda esto de la manifestación. Y todo el mundo quiere manifestar y la manifestación. Quiero manifestar un carro y los viajes y el Porsche y el Ferrari. Pero nadie quiere manifestar ser una mejor persona. Nadie está hablando de cómo ser una mejor persona. ¿Cómo voy a dejar de mentir? ¿Cómo voy a dejar de hacerme daño a mí y a los demás? Esa es la verdadera manifestación que uno tiene que manifestar. Y cuando uno, créeme que cuando uno está bien balanceado internamente, biológicamente, físicamente, psicológicamente, espiritualmente, todo lo que uno necesita viene a uno. Esa es la verdadera atracción. Cuando no persigues, cuando no estás desesperado, cuando no buscas una pareja porque necesitas a alguien, y de paso te tienes que adaptar a ese alguien. Eso no es amor. Eso es un método de supervivencia para buscar una ayuda externa. El verdadero amor es cuando tú estás completo contigo mismo, cuando tú no necesitas a nadie, bueno, de repente aparece alguien con el que tú quieres compartir lo bien que te va y lo bien que te sientes, pero no es porque lo necesites. Y ese es otro tema muy, muy, muy fuerte, la cuestión con las parejas, porque se sufre mucho en temas de pareja, de separaciones, de apego, querer controlar, y bueno, eso daría para otro programa. Pero, por supuesto, los divorcios son motivos de mucha depresión. Pero es el principio, como te digo, el divorcio es el dolor. Lo que es opcional es sufrir. No debemos aceptar el sufrimiento como una herramienta, como una solución, porque no te lleva absolutamente a nada. Vive tu dolor, siente tu dolor, abraza tu dolor, pero apenas puedas, pregúntate, ¿qué debo aprender yo de todo esto? ¿De qué manera esto me está beneficiando o me va a beneficiar? Es ahí donde uno tiene que llegar. Porque ser la víctima te estanca. ¿Cuáles son tus hábitos que no son negociables hoy en día? Bueno, yo las harinas no las toco, o sea, lo que es pan, nada que venga del trigo, para mí es absolutamente intocable, más nunca en mi vida, porque sé que fue el que me rompió mi intestino delgado. Y bueno, sí, le dije adiós al pan, a la pasta, a las pizzas, por mucho que las amaba. Te voy a ser honesto,
A veces, y literal, una vez al año, o sea, cada 10 o 12 meses, es posible que me coma un plato de pasta, porque me da la gana y porque no me importa y porque sé que no me va a pasar nada. Pero yo sé que mi salud mental, eh, la calidad de mi salud mental está basada en los alimentos que llevo a mi boca y soy sumamente cuidadoso. Algunos me llaman intenso, algunos me llaman religioso, fanático, no me importa. Yo no quiero volverme a sentir miserable, más nunca en mi vida. Yo no quiero volver a tener ataques de depresión o de ansiedad. Es lo más desagradable que le puede pasar a un ser humano. Y una vez que tú pasas por ahí y una vez que tú encuentras la solución, tú no quieres regresar a eso. Entonces creo que eso es la nutrición, La nutrición. no la negocio. Y para alguien que esté pasando eh, por mucho dolor, con tu punto de vista, ¿por dónde debería empezar? Para alguien que quiere empezar a sanarse, ¿no? Que sienta su dolor, que abrace su dolor, que no eres menos que nadie porque te duela, porque te roben, porque te traicionen. No te castigues, acéptalo, vívelo. Si te traicionaron, fue porque tú te traicionaste primero. Si te robaron, fue porque tú no supiste tomar las medidas adecuadas. Hay hechos fortuitos, accidentes y cosas que sí es verdad que, mira, ya es Sí. algo del más allá que no tenemos control absoluto. Pero hay muchas cosas que nos suceden que son nuestra absoluta responsabilidad. Siente tu dolor, siéntelo, abrázalo, vívelo, vive tu duelo, pero recuerda que eso no te define. Recuerda que las experiencias no te definen, que tus errores no te definen. Son profesores, son enseñanzas. No rechaces, no le huyas. Va a haber, la vida va a haber dolor, pero mucha gente le teme a la muerte porque cree que es dolorosa. Y créanme que nacer es más doloroso que morir. Entonces ya uno de los más grandes dolores ya los vivimos. Claro. Es un conflicto porque tú estás abandonando el vientre de tu madre donde tú estabas completamente cómodo, con todo proveído. No necesitabas nada de nadie. Estabas lo que llaman Exacto. coronado. Y para afuera, compadre, que viene lo bueno. Debemos entender que la vida es un ratico y que todo pasa. Y cuando digo todo pasa es porque también el dolor pasa. Lo que se queda es el sufrimiento porque tú lo escoges, porque es lo único que conoces, porque es lo único que tú, es la única herramienta que tienes. Y no es la peor que puedes usar. Acepta tu dolor, vívelo. Si tienes seres queridos, abrázalos. Si necesitas terapia, búscala. Pero tienes que vivirlo, tienes que llorar, llora, llora, llora. Mientras más llores, más limpias, más lavas el alma. Y vívelo. Y llega un momento. Por eso, cuando después que uno llora, uno se siente Más relajado. más liviano. Es una especie de orgasmo, es una sensación muy parecida. Porque tú estás. Empezás a tener más claridad mental incluso. Porque eso que, ay, me siento más liviano. Bueno, porque soltaste la tensión. Estamos llenos de tensión, de tensión. El estrés es tensión en el cuerpo y tensión en la mente. Eso es estrés. Y cuando tú analizas, si tú entiendes que somos energía, cuando hay tensión hay un nudo. Cuando hay un nudo, la energía no puede fluir. Por eso hay dolor. Por eso el masaje, el yoga, el estiramiento, la respiración, porque todas estas técnicas hacen que tú respires cuando estiras Ahí va. y exhalas cuando relajas. Eso es el yoga, el feng shui, el qigong, el masaje. Si lo haces con un terapeuta holístico, él te va a decir respira. Y cuando te dice exhala, él va a presionar. Y ahí es cuando ahí es cuando tú dejas ir el dolor físico. Pero también actúa a nivel psicológico. Por eso es que la meditación, y que no te lo terminé de decir cuando te estaba hablando de que mi primera práctica fue la meditación, pero lo que realmente considero que es más poderoso es la respiración, el trabajo, el breathwork, el trabajo de respirar, las técnicas de respiración fueron las que yo y todavía considero que son más poderosas que la meditación misma. Porque en la meditación, en la respiración y en el movimiento del shaking y el letting go que hacemos en estos trabajos,
es un ataque directo. Fíjate que hay unas técnicas de tapping que llaman, que tú vas repitiendo afirmaciones y te vas haciendo tapping en diferentes partes del cuerpo. Mira. Es lo mismo, sí, y son muy efectivas también. Generalmente arriba de los ojos, a los lados, ¿Y qué mientras vas. efecto tiene eso? Bueno, que tú liberas estrés, liberas ansiedad, liberas todo lo que te está afectando, porque justamente deja de prestarle atención a los pensamientos. Mira, es muy famoso, se hacen aquí así arriba en las cejas, arriba de Ah, los ojos, mientras pueden repetir aquí y ahora estoy bien, aquí y ahora estoy bien, con la punta de los con dedos, la después punta. se hacen aquí en la sien, a los lados de los ojos, y repiten en la mente, aquí y ahora estoy bien, aquí y ahora estoy seguro, estoy bien, todo está bien, no pasa nada. Y después le dan aquí abajo, en los pómulos, abajo de los ojos, en el hueso que está ahí, le dan ahí un ratico y crean pensamientos Sí, que está positivos. relajante, ¿eh? Me siento bien, ahorita está bien, y después vienen aquí abajo a la boca, en la barbilla, y se lo dicen con amor, con cariño. Es como un tranquilo, tranquilo, hablando con uno, tranquilo, todo está bien, no pasa nada, y respiras y respiras. Y por último, unes los dedos y aquí al final de las clavijas te das aquí. Y respira. Y sí, me siento bien, todo está bien. Y tú inviertes ahí 2, 3, 5 minutos donde te alejaste del ruido de la mente. Y de repente, hay una mejor circulación, hay una mejor. Te ayuda a concentrarte más en lo que al eh, tocarte te ayuda a concentrarte más. Otro de los beneficios, yo sé que hay un poco de desorden aquí, pero yo ¡Guau! sé que ustedes van a extraer lo mejor. Otro de los beneficios de esta dieta ketogénica, cetogénica, es que tú empiezas a comer menos seguido, porque ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Nos han dicho que comer 5 veces al día es saludable y eso es completamente fácil. Tú no puedes tener el cuerpo 12, 15 horas digiriendo alimentos. Otro de los beneficios de la dieta alta en grasas y proteínas es que tú empiezas a comer menos seguido. Cuando tú desayunas, primero uno debería desayunar cuando tiene hambre, no porque son las 8 de la mañana o porque son las 11 de la mañana, no importa. No comas hasta que no te dé hambre. Si te dio hambre a las 11, a la 1, es ahí cuando tienes que comer. Y cómete 4 huevos con un buen aguacate, con jamón, con cualquier grasa y proteína saludable que te guste. Y con sal, no le tengan miedo a la sal, tenganle miedo al azúcar. Eso sí, la sal no. Todo con moderación. Tú te comes esa buena comida a las 10, 11 de la mañana y a ti no te da hambre en las próximas 6 horas porque estás comiendo alimento denso en nutrición. Ahí, en ese alimento, hay información, hay data que tus órganos, de primero el estómago, después el intestino delgado, todo hasta que llega hasta las células. Hay todo un proceso, una ingeniería fantástica que tiene este cuerpo, que si tú le metes pan con mermelada, no es lo mismo. Yo sé que todos crecimos con eso y pan con mermelada es una naranja. Eso es una Uf, completa, tu cuerpo así que, ¿qué pasó aquí? Y a las 2 horas tienes hambre. Y a las 2 horas tienes hambre. Y te tomas el café y después te da sueño a las 3 de la tarde. Hay un completo desbalance. Cuando tienes este tipo de prácticas y energía, no necesitas café. No tenemos nada en contra del café. El café negro orgánico es muy bueno para el hígado, tiene buenas cosas. Yo no lo tomo todos los días. Me encanta el café. ahí Prefiero está, el cacao. El cacao también es medicina. No estoy hablando de chocolate con leche y azúcar. Estoy hablando de cacao amargo que a nadie le gusta comer. Ese es el que es medicina. Ese es el que ayuda mucho a tu cerebro. Toda esta alimentación te da vitalidad, te da energía mental. Todo el que la practica lo confirma. Y te permite comer entonces 1 o 2 veces al día. Y cuando tú comes 1 o 2 veces al día, hay más claridad mental, hay menos pesadez en el cuerpo, tu cuerpo funciona mejor. Y otra cosa que es vital para la salud mental, que es otro de los graves problemas que tenemos, es que nos hemos desconectado de lo que llaman el ciclo circadiano. Y parte de eso tiene que ver con no comer de noche. Si tú no comes, o sea, la última comida uno debería hacerlo. Por lo menos en mi caso, yo como generalmente a las 11 y a las 5 o 6. Esas dos comidas, esas 2 horas. yo desde que estoy acá también me acostumbré mucho a comer, como mucho 6:30. Y ya, no hay más. Pero qué bueno, que la fiesta, que bueno, ya yo estoy grandecito, pero yo no necesito
yo sé lo que tengo que hacer. Cuando tú comes a más tardar a las 6, ya a las 10, 11 de la noche, tu comida ha sido digerida. Y es cuando tú estás durmiendo. Si respetas tu ritmo circadiano, si no estás usando una pantalla después de las 9 de la noche, que evitar las luces artificiales y la mente, porque todo eso le está diciendo al cuerpo que todavía es de día. Por eso, otra de las grandes epidemias es el insomnio. Yo no puedo dormir, entonces pastilla. No, no es pastilla. Es apaga las pantallas, es apaga la luz. Pon luces. ¿Cómo eran los humanos antes? ¿Qué tenían? Era una fogata. Bueno, pon luces que emulen ese color, cálidas, bajas en densidad, no brillo azul, el rojo, el sol, el color del atardecer, el color de la fogata. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que la vida te está dando, desde que es vida, para que tú calmes. Pero ahorita todo el mundo está con una pantalla así, con el teléfono, la pantalla y el teléfono. Entonces, no puedo dormir. Claro que no puedes dormir. Y comiendo a las 10 de la noche. No vas a poder dormir. Y si duermes, tu cuerpo no va a hacer lo que tiene que hacer en la noche. ¿Qué hace el cuerpo de noche? Si no tiene que digerir comida, que es lo correcto, el cuerpo repara. El cuerpo quema grasa. El cuerpo construye músculo. El músculo no se construye en el gimnasio cuando lo rompe. El músculo se construye cuando en la noche, cuando no hay que digerir nada, el cuerpo repara el músculo. Y es así como forma masa muscular. Todo eso lo está diciendo la ciencia, no es mi opinión. Es el estilo de vida sanador. Sí, yo empecé a hacer, y había, cuando empecé en este transcurso de la mejora personal, me costaba mucho dormir, pero es porque tenía las pantallas claro, ruido mental incontrolable, ¿no? Y aparte que, bueno, la alimentación es súper importante. Con todo el conocimiento que tenés hoy en día, ¿qué le dirías al pequeño Osvaldo, ¿no? ¿Qué le dirías ahí de niño? Te ven y te le sentas al lado y... Bueno, lo que le digo cada vez que hablo con él, que no se preocupe, que es un proceso de aprendizaje, que van a venir pruebas fuertes, que gente que te ama te va a traicionar, que gente que tú amas la vas a traicionar y te vas a sentir muy mal porque nunca jamás fue tu intención. Entiendes que los que te traicionaron no tienen nada que ver contigo, era su propio proceso, era el que te insulta, el que te traiciona, no tiene nada que ver contigo, eso tiene que ver es con ellos, los que te critican. Todo el que habla mal de alguien no habla mal de alguien, habla mal de sí mismo. Entonces, le diría eso, que no se preocupe, que todo va a estar bien, que sea fuerte, que la vida siempre va a tener una solución la mejor posible, de que cada vez va a ser mejor, de que cada golpe bajo te enseña a que respires profundo, que te llenes de valor, a que sigas adelante, que no tengas miedo, porque mientras más confíes en la divinidad que está dentro de ti, que es el milagro que hace que tu corazón palpite, y díganme ustedes si eso no es un gran milagro. ¿Quién puede explicar por qué palpita un corazón? Bueno, porque hay un milagro ocurriendo en ese momento. Entonces, cuando abraza tu milagro, no tengas miedo. Y cuando puedas, invierte en Bitcoin. Sí. ¿Crees que las crisis son necesarias para despertar y como agente transformador? Obviamente, lamentablemente, se dice que hay tres tipos de inteligencia. El que aprende por ver, el que aprende por escuchar y el que aprende por experimentar. Y los humanos tenemos la tendencia, basado en la curiosidad más que todo, de que uno termina aprendiendo es por experimentar, Por el dolor. por sufrir, por el dolor. Hay dolores inevitables cuando cosas que no están en tus manos suceden, pero igual hay que verlas como una enseñanza. No, mira, lo peor que uno puede hacer es identificarse con el personaje de la víctima. Claro. Porque ahí está el miedo, y ahí está la mentira, y ahí está el estancamiento. Tienes que verte como el agua. El agua cuando se estanca se pudre, huele mal. El agua cuando fluye, cristalina. Y eso es lo que somos. Somos 80% agua, líquido, fluidos. Entonces hay que fluir, hay que aprender. Así que, como dicen por ahí, pa'lante España.
Me gusta ir concluyendo siempre con una analogía que, que habla de que si por un minuto todas las cámaras del mundo te escucharan, estuviesen traducidas en todos los idiomas y tenés un minuto para darle un mensaje a la gente, está saliendo en todos lados, ¿eh? Y tenés un minuto para darle un mensaje de tu corazón a la gente. ¿Qué le dirías? Bueno, lo opuesto al miedo es el amor. Así que por favor, recuerden amarse plenamente a ustedes mismos y amar a todos los que estén cerca de ustedes. Por favor, no le presten atención a las noticias y a toda la crisis que nos quieren hacer creer. Es momento de reconectarnos con lo humano, con lo real, con lo que está vivo. Hay que crear comunidades, hay que unirnos con los vecinos, con los seres queridos, tenemos que conectarnos. Hay que alejarse un poco de la tecnología para reconectarnos a nosotros mismos, para ayudarnos a nosotros mismos, para crecer como sociedad, como comunidad. No prestarle atención a la narrativa que se nos quiere vender de que todo es una crisis, de que todo es un problema, de que viene una pandemia, de que viene esto, que viene aquello. Ustedes son los creadores de su propia realidad. A través del amor y de la compasión es posible crear esos cambios que queremos ver afuera. Todo empieza por dentro. Cambiemos por dentro, mejoremos por dentro y a través del amor eso es lo que vamos a emanar y es lo que vamos a poder ver. O sea, es un mensaje de esperanza, de que no todo está perdido, de que sí se puede, de que sí hay maneras de evolucionar y de que estoy seguro de que la humanidad está ascendiendo a nivel de conciencia a un punto que vamos a llegar a experimentar cosas maravillosas. Te recomiendo que te protejas, te cuides bien, porque a veces uno va a querer ayudar a personas a las que uno ama, uno cree que las ama y por eso las quiere ayudar y a veces no las estás ayudando por querer ayudar. Debes tener cuidado de no forzar. Hay gente que no quiere, que no te está pidiendo esa ayuda y que quizás la mejor ayuda es no hacer nada porque esa persona tiene que enfrentar esa situación que es lo que realmente lo va a hacer crecer. Claro, todo tiene un balance, ¿no? Si lo ves que se va a caer por un barranco, una cosa. Pero sí, se lo digo mucho porque las personas con empatía tienen la tendencia a la depresión, porque las personas son sensibles, son personas sensibles. El dolor ajeno nos duele. Entonces, hay que aprender a protegerse. No es egoísmo, es protección. Porque si tú quieres ayudar, tú tienes que estar bien. Y para estar bien, no puedes forzar nada, no puedes sufrir por nadie. O sea, tienes que saber poner tus límites. Esto es una maquinaria fabulosa y poderosísima, ¿verdad? O sea, trillones de células, el corazón, tum, 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 los pulmones, la sangre, los riñones, nada más contemplar cómo funciona el cuerpo humano. Es decir, no. Cuando esto está funcionando bien, tú te sientes bien, la vida está bien. Señores, esto es un juego. Aquí no se viene ni a ganar ni a perder. Solo se viene a divertirse. Por favor, diviértanse. Jueguen con respeto, jueguen divirtiéndose, sin hacerse daño a ustedes mismos y sin hacerle daño a más nadie. Diviértanse. Jueguen. Es un juego. Cuando uno se deja de tomar las cosas tan en serio, la vida se pone más liviana. Uno se toma las cosas muy en serio. La muerte es inevitable, los seres queridos se van a morir, todos nos vamos a morir, pero no morimos, es una transición, hay que aceptarlo como un regalo divino. Tu abuelo vivió lo que tenía que vivir y todos vivieron lo que tenían que vivir, y hay que hacer la vida, hay que celebrar. E incluso la gente querida que se nos va, no debemos lamentarnos por lo que se fue, debemos celebrar lo que vivió. Qué increíble, increíble mensaje. Y para la gente que te está viendo ahora, ¿cómo puede, que resuenan con vos, cómo pueden buscarte,
tus redes sociales, por dónde se pueden contactar con vos para la gente que le interesó esta charla y que están en Australia o que están en alguna otra parte del mundo y resonó con vos y para contactar. Sí, bueno, ¿Cómo pueden contactar? Claro, mis redes sociales, Osvaldo Grillet, @OsvaldoGrillet. Tengo varias cuentas, porque tengo una cuenta como músico, tengo una cuenta para mi podcast, que tengo un podcast donde entrevisto a diferentes personalidades. Está la página web, que es, bueno, me imagino que aparecerá en pantalla. Sí, también. se lo vamos a dejar en las descripciones también. Exacto, ahí en pantalla ustedes van a ver los links de donde me pueden comunicar, me pueden hacer preguntas, se pueden unir a las prácticas que llevamos a cabo. Yo ofrezco sesiones 1 a 1, sesiones grupales. Y bueno, es una bonita comunidad que hemos venido desarrollando, no solo a nivel personal, también tengo clientes que están, estudiantes, mejor dicho, que están en otros lugares, entonces hacemos las sesiones online. Así que, bueno, ahí está la información, visiten esos links y con muchísimo gusto estaremos ahí para compartir, para crecer y para aprender. Muchas gracias, Osvaldo, por haberte echado la vuelta. La verdad que un gusto haber compartido este conocimiento. Así, espero que, como yo, los que nos están viendo también hayan tomado sus notas y que este conocimiento seguro que va a ayudar mucho a las personas. Así que muchas gracias por haberte echado la vuelta. Y a ustedes muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Recuerden que voy a dejar los links de Osvaldo en la descripción y va a salir también en el video. No se olviden que compartir es bueno. Y nada, muchas gracias, familia. Un gusto, muchas gracias. Y si algo de lo que escucharon les gustó, bueno, entonces comenten, denle like, sigan, suscríbanse a este canal, a estas plataformas y compartan, porque de eso se trata, de compartir. Muchísimas gracias, Bruno, por la invitación. Ha sido un gran placer. Gracias, el placer ha sido mío. Muchas gracias.